Hola, llegamos ya a la sexta junta del Consejo Técnico Escolar, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Sé que este ha sido un año complejo, lleno de cambios, pero creo que lo están sacando adelante muy bien, porque los directores, los supervisores, los docentes y todos los equipos escolares, la verdad es que sí o sí siempre lo logran. Bueno, pero vayamos al tema de esta cápsula. La observación como parte del proceso de acompañamiento pedagógico. Para empezar, me gustaría empezar con la pregunta de cierre del video de Graciela Krzyzewski. Ay, estaba difícil su apellido, ¿verdad? La dimensión pedagógica de la tarea del director. Si yo fuera alumna de esta clase y hubiera hecho las actividades y tomado la clase, ¿qué hubiera yo aprendido? Creo que justo pensar desde esa perspectiva nos permite darle como una mirada proactiva a la observación y pensar por qué y para qué queremos como directores observar a los docentes. ¿Por qué y para qué queremos los docentes ser observados? ¿Por qué y para qué como docentes observar a otros docentes es aprender? Como ven, hay muchos ángulos para responder a estas preguntas. En todos los casos, me parece que la respuesta, el común denominador, la respuesta base es la misma. La observación es maravillosa cuando se da o recibimos una retroalimentación proactiva, útil, que contiene sugerencias que enriquecen nuestras prácticas. Cuando eso es así, es padrísima la observación. Tienen elementos para la mejora. Se reconocen, por ejemplo, también las fortalezas y las áreas de oportunidad. Recordemos que desde fuera otro puede ver cosas que nosotros, al estar inmersos, no vemos. Pero veamos las áreas que debemos tomar en cuenta cuando observamos una clase o una práctica, ¿ok? Primero pensemos, ¿cuál es el sentido? ¿Qué se busca? ¿Qué transmite el docente? ¿Son claros los objetivos? Los alumnos y las alumnas saben y comprenden hacia dónde va la clase, qué es lo que va a pasar, qué van a aprender o digamos, tienen claridad. La introducción, por ejemplo, del tema de la clase, de la actividad, de las expectativas que tiene el maestro, ¿fueron claras? Otro punto importante es la interacción que tienen los docentes en las aulas con los estudiantes. Observemos, por ejemplo, si él o la docente crea un ambiente horizontal, de diálogo, de respeto, en donde se toman en cuenta y se escuchan las diferentes ideas de los participantes, ¿ok? Se expresa con respeto. Cuando hay diferencias, promueve que todos hablen o tiende a darle la palabra a unos estudiantes o siempre a los mismos estudiantes. Las tareas académicas, por ejemplo, que solicita son claras, útiles, están contextualizadas en la vida práctica. Se promovieron actividades que promueven aprendizajes significativos. Esto también es muy importante. Estos aprendizajes y actividades tienen un uso comprensible para las y los alumnos, digamos, dentro de cómo lo van a aplicar, para qué es, etcétera. Muestran los alumnos y alumnas interés en ellas. El docente organizó actividades grupales en pequeños grupos, en dúos, en plenaria, individuales. La organización de la clase fue dinámica y activa, ¿ok? Ahora bien, vamos ahora sí a la retroalimentación, ya que empecé hablando de lo importante que es. La retroalimentación es una parte esencial del proceso de comunicación efectiva. Es decir, les permite a los alumnos y las alumnas
darse cuenta sobre sus fortalezas y entonces reforzar las fortalezas. Y por otro lado, reconocer las oportunidades. Hablemos, por ejemplo, de la retroalimentación reflexiva. En este tipo de feedback se desea que las y los estudiantes sean ellos mismos quienes descubran cómo aprenden y crean espacios para reflexionar, ¿ok? Y reflexionar sobre su propio razonamiento para que identifiquen sus errores y de allí aprendan. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, pues la idea es hacer preguntas abiertas que van a promover una autorreflexión en los y las alumnas. Estas conversaciones invitan a los estudiantes a que reconozcan sus estrategias metacognitivas. Luego tenemos la retroalimentación descriptiva. El docente le da sugerencias al estudiante de cómo podría mejorar su trabajo. En este tipo de retroalimentación, el docente va a explorar con los alumnos y las alumnas las estrategias que le permitan encaminarse y descubrir una determinada respuesta ante la situación planteada. Además, todo esto mismo también sucede con nuestras observaciones. Ojo, lo estoy poniendo en los alumnos, pero realmente es para todo. La retroalimentación elemental. Son comentarios muy sencillos y con poca profundidad y podrían ser de este tipo. Vas bien, me gusta lo que estás logrando, trabaja más, esto está mal, ¿ok? Observas, pueden ser tanto de orden positivo como negativo. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se promueve una autorreflexión más profunda. Es solo para continuar, es solo una retroalimentación de inmediato, ¿ok? La retroalimentación incorrecta. En esta retroalimentación es cuando lo que decimos no solo no ayuda ni contribuye, sino que además tiene consecuencias negativas. Ojo, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. La retroalimentación debe ser específica, es decir, no irnos por las ramas, sino decir esto está muy bien y puedes mejorar esto. Y todo debe ser con ejemplos concretos para que no vaya a quedarse en el aire y nosotros, por ejemplo, pensemos que el otro entendió de la misma manera en la que yo lo estaba diciendo. Otra cuestión es que la retroalimentación sea oportuna. Hay momentos para dar retroalimentación, hay otros para no interrumpir. Entonces es importante esperar a que terminen de hablar, de exponer, en fin, sepamos, ojo, de que lo estemos haciendo cuando sí se debe ser. Tenemos que tomar en cuenta y poner notas de lo que queremos decir. No nos acordamos al final, ¿ok? Y demos ejemplos concretos de por qué decimos algo. Recordemos que ante una misma situación, no todos o a todos les decimos lo mismo. Entonces, algún alumno o alumna o docente lo necesita de una u otra manera. Tomemos esto en cuenta. 3. Centrarse en el comportamiento, no en la personalidad del otro. Este punto es esencial porque la retroalimentación efectiva es hacia la actividad, no a la persona, ¿ok? Cuidemos mucho nuestro lenguaje, tanto el lenguaje verbal como el no verbal, nuestros tonos de voz, etc. La retroalimentación proactiva. En este punto los invito a reflexionar por qué y para qué damos retroalimentación. El feedback o retroalimentación siempre debe buscar una reflexión en el otro y la intención es lograr mejoras en los procesos de aprendizaje. 5. Utilizar lenguaje descriptivo. Ya hablamos, por ejemplo, ya mencioné hace un poquito la importancia de describir los hechos, las conductas, no pretender que el otro va a leer nuestras palabras, nuestro pensamiento. Entonces, si nosotros tenemos que ser muy claros, tanto no verbal como verbal, y ser cuidadosos con el mensaje implícito. Digamos más bien
directamente lo que queremos. 6. No usar lenguaje sentencioso, es decir, no juzguemos, no califiquemos y seamos cuidadosos con la persona que va a recibir las cosas, porque recordemos que no todos lo percibimos igual y para unas personas puede ser una situación muy complicada, depende cómo lo digamos. La verdad mía no es la verdad del otro. Preguntemos, por ejemplo, ¿qué sientes con mi interpretación? Espero que esta cápsula les ayude para este consejo técnico escolar. Voy a hacer otras más que espero complementen esta sesión y les pondré un enlace para que puedan llegar a ellas, además de que están en la página. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete y hasta la próxima.